En el podcast de la escuela de música.net hoy vamos a contestar a esta pregunta. ¿Se puede aprender música sin profesor? Hola a todos y a todas, soy Xavi Lasal y estáis en el podcast de la escuela de música.net. Esto es un programa sobre la enseñanza de la música en el cual aprenderemos y encontraremos recursos, trucos, consejos y recomendaciones para aprender y progresar en este maravilloso arte que es la música. Este es un audio que podrás encontrar en la web de la escuela de música.net, en ivox.com y en nuestro canal de YouTube bajo forma de vídeo. Si me queréis encontrar en la página web, simplemente escribís la escuela de música.net/podcast y ahí están todos los podcasts que he publicado hasta ahora. En iVoox, que se escribe ivoox.com, o como decís allí en América del Sur, ibpequeña.oox.com. Me podéis encontrar como la escuela de música.net y bueno, en el canal de YouTube, ya sabéis, también la escuela de música.net, y ahí pues os aparece un vídeo con este audio y unas imágenes que lo acompañan. Así que hoy tenemos que plantearnos esta pregunta, una pregunta muy importante, muy clásica, porque me la habéis hecho muchas veces. ¿Se puede aprender música sin tener un profesor? En este podcast vamos a ir respondiendo, entre otras cosas, a preguntas que me vais haciendo por correo electrónico. De hecho, me han llegado un par de preguntas que voy a contestar rápidamente ahora. Hay mucha gente que me pregunta si es muy mayor para aprender música, porque tienen 30, 40, 50, 60, 78. Pues no, puedes aprender música en cualquier momento. Si aprendes de niño va a ser una ventaja porque los niños aprenden más rápidamente y absorben con más facilidad los conocimientos, pero tengas la edad que tengas, puedes aprender a estudiar, a tocar un instrumento o a leer música, siempre y cuando tengas un buen sistema, un buen método como es el que te ofrezco yo gratuitamente en la escuela de música.net. También me han preguntado si doy certificaciones. Esto, pues no, de momento no doy porque, entre otras cosas, para dar una certificación tienes que conocer a la persona, saber cómo toca y cómo ha progresado. Esto, bueno, lo vamos a ir planteando. Si os interesa mucho el tema, me escribís un correo y me lo decís. Muchas gracias a todos los que os habéis tomado la molestia de mandarme correos con preguntas, sugerencias, comentarios y muchos de ellos simplemente para agradecerme la enseñanza. A mí esto me anima muchísimo para seguir adelante y me motiva para cada día ir mejorando. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esta cuestión? ¿Necesitamos un profesor para estudiar música o podemos hacerlo sin él? Bueno, en algunos casos, ¿qué ocurre? Que no tenemos un profesor cerca, por ejemplo, porque no hay una escuela, porque no hay un profesor, porque no hay un profesor que nos enseñe lo que nosotros queremos que nos enseñen, o porque no tenemos medios para permitirnos un profesor, porque a lo mejor es un profesor de pago, a lo mejor es un profesor que cobra caro. Bien, hay muchos motivos por los cuales no tenemos profesor. Yo pasé por ahí, porque yo cuando empecé en la música pues no tenía profesor. Mi familia no tenía ninguna vocación musical, ni les parecía importante la música. Para otros temas educativos mi familia sí que me apoyó, en el sentido que me llevó a un colegio donde yo pude acceder a una buena educación, pero no a una educación musical. Cierto que en el colegio había una profesora de música muy maja y una persona increíble que tocaba muy bien el piano y que amaba mucho su profesión y fue una gran influencia para mí de niño, ¿no? Sin embargo, ella no me enseñó música en el sentido de enseñarme a tocar el piano o la guitarra, sino nos enseñaba historia de la música y las notas y todo eso, ¿no? Yo lo aprendí por mi cuenta. Primero tuve un pequeño juguetito cuando era muy niño que emitía unas notas, era una especie como de flautita y yo con eso sacaba melodías. Luego tuve una armónica y aprendí a tocar melodías con ella por mi cuenta, nadie me enseñó.
Luego me compré una guitarra y empecé a aprender acordes y melodías en la guitarra también por mí mismo, sin que nadie me enseñara. Al poco tiempo decidí que quería aprender más y entonces busqué un profesor en el periódico, en los anuncios, y efectivamente pues encontré un señor que fue mi primer profesor, digamos, serio, que me enseñó a leer música y a tocar la guitarra en condiciones. Y luego durante mi vida pues he ido estudiando muchas cosas muy diferentes con muchos profesores y también estudiando por mi cuenta. Y la respuesta a la pregunta ¿se puede aprender sin profesor? Pues es esta: sí y no. Esto puede parecer una broma, pero la verdad es que las dos opciones las tenemos. Aunque, como concluiremos al final de este podcast, pues realmente lo ideal es tener una combinación de las dos. Es decir, que seamos capaces de buscar la información por nuestra cuenta y aprender por nuestra cuenta una serie de cuestiones, y otras materias o técnicas, conocimientos los adquiramos con profesores que nos van a ayudar mucho por su experiencia y conocimiento. Los profesores pueden ser profesores particulares o los puedes encontrar en una escuela de música en tu barrio, puedes ir a una academia, puedes ir a un conservatorio si tienes esa opción. También hay gente que pertenece a una familia con formación musical y entonces en su entorno, en el entorno de su familia encontrará formación, instrumentos y partituras y todo lo que hace falta. La cuestión es qué pasa cuando no tenemos esos profesores, esas escuelas, conservatorios o los medios para pagarlos. Pero que de alguna forma tenemos esa curiosidad, esa intención de aprender y por tanto pues ya inmediatamente nos ponemos a buscar información, hablamos con gente, nos compramos un instrumento. Como hice yo cuando me compré la guitarra no sabía ni siquiera afinarla. Me la afinó el señor que me la vendió en la tienda y me dio un librito con acordes, que el dinero que yo tenía pues alcanzaba para el librito con acordes. Era como un pequeño método de guitarra. Y yo con ese método pues aprendí mis primeros pasos. Esto es lo que se llama aprender de forma autodidacta. Vamos a ver qué es esto del autodidacta y vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene con respecto a un alumno que aprende con un profesor. Pero antes quiero recordaros que os suscribáis en el formulario que encontraréis en la página web, un formulario donde tenéis que poner vuestro nombre y correo electrónico para que os lleguen los boletines periódicos que publico y que os llegan con información sobre las actualizaciones de la página, nuevos cursos, nuevas lecciones, regalos también de audios, por ejemplo, que os voy a mandar. Y bueno, tenéis que comprobar que os llega un correo de confirmación. Tenéis que hacer clic en él para que estéis suscritos. La suscripción no vale nada, es gratis y es muy útil recibir estos correos. Por cierto, que si os suscribís, que hay mucha gente que se suscribe, luego resulta que no abre los correos. Entonces, si vas a suscribirte y no abres los correos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Posiblemente estén en tu carpeta de spam, de correo no deseado, así que por favor echar un vistazo ahí y agregar mis correos electrónicos a vuestros contactos para que no los filtre vuestro servidor de correo, que si es Hotmail seguro que los filtra. Mis correos son laescuelademusicanet@gmail.com y info@laescuelademusica.net, que es de donde os llegan los boletines. En esta escuela tenemos una comunidad que va creciendo poco a poco y para hacer parte de la comunidad lo que necesitáis es seguir los cursos, por supuesto, y estar suscritos a mi boletín. Yo a las personas que no están suscritas al boletín considero que no tienen interés en formar parte de la comunidad, simplemente están curioseando. Y bueno, me parece bien y agradezco, incluso la gente puede aprender mucho con mis cursos sin estar suscritos. Pero me gusta que haya una comunidad. Así que ya sabéis, suscribiros. Bien, entonces vamos a ver qué es esto del autodidacta. He buscado esta definición en internet. El autodidacta es aquel que aprende, estudia o se instruye por sí mismo. La etimología viene el origen de la palabra
Viene del griego y viene de la palabra auto, que es por uno mismo, y didacta, que quiere decir aprender. Por ejemplo, hablamos de la didáctica musical, que este es un programa sobre didáctica musical, es decir, sobre el aprendizaje de la música. ¿Cómo aprende música un autodidacta? Música o cualquier materia que sea. Pues mirando, leyendo, escuchando, viendo vídeos, haciendo experimentos. Yo con mis instrumentos los que disponía, los que me pude pagar, que por cierto me los pagué. Bueno, no, mi armónica me la regalaron mis padres porque insistí mucho para un regalo de Navidad, aunque a ellos les pareció muy extraño. Y yo experimentaba mucho con mi armónica y luego con mi guitarra. Y bueno, pues vas sacando cositas, ¿no? Por deducción un poco, ¿no? El autodidacta es una persona que se fija mucho. Por ejemplo, yo en aquella época lo que hacía era mirar la televisión, que era la única fuente de información que existía donde se veían imágenes y sonido. De hecho, solo había 2 canales entonces. Y veía guitarristas y entonces decía, mira, toca así, toca así. Entonces veía lo que él hacía y eso lo imitaba con mi instrumento. O sea, que trabajas por imitación. También algunos amigos y en ocasiones, sí, amigos o personas cercanas, pues les veías tocar la guitarra y ya te fijabas lo que hacían y tú lo imitabas. Trabajar por imitación es una buena forma de avanzar, ¿no? de progresar. Para ello tenemos que ser buenos observadores. Hoy en día tenemos la ventaja de Internet y sobre todo de YouTube, que entonces, claro, esto no existía. Estamos hablando de los años 70, 1970 y tantos. Entonces, claro, todo aquello era ciencia ficción. Hoy tenemos un montón de información, incluso yo diría que demasiada. Con lo cual, pues bueno, podemos utilizar esos vídeos que tenemos en Internet, como estáis utilizando vosotros los míos, para aprender, porque los he creado para eso, para que sean un instrumento de enseñanza. Y fijándonos en lo que tenemos en este vídeo, pues aprender la técnica que sea. Si tienes facilidad para aprender por ti mismo, pues es bueno, es una ventaja. Hay mucha gente que aprende por sí mismos. Incluso hay gente que lo hace muy bien y que aprende sin ningún problema y se hacen incluso profesionales sin prácticamente haber ido ir nunca a ningún profesor o a ninguna escuela. También tiene sus desventajas. Algunas de las ventajas pueden ser que, bueno, en principio no te cuesta dinero, no tienes que pagar a un profesor, por lo tanto aprendes gratis. También aprendes a tu ritmo, ¿no? Porque, bueno, decides que quieres aprender muy rápido, estudias mucho y te pasas el día encima de tu instrumento. Y entonces aprendes más rápido que un profesor que a lo mejor te da clase una vez por semana y aprendes al ritmo que te va marcando él. También decides tú cuándo quieres estudiar. No tienes que esperar que sea el día de tu clase a un horario lectivo, sino que tú hoy por la mañana estudias o por la tarde o mañana, da igual el día que sea. Cierto que para esto tienes que tener una disciplina, una organización, porque si no la tienes no vas a avanzar. Y tienes que tener también fuerza de voluntad para cuando las cosas se hagan difíciles, que se harán sin duda, pues no abandones el estudio, no lo dejes, sino que sigas continuando sin cansarte. ¿Qué desventajas tiene ser autodidacta? Pues que a veces no sabes muy bien qué es lo que vas a hacer, ¿no? Tienes deseo de aprender una determinada cosa, pero no sabes cómo hacerla, ¿no? Porque te pones a buscar en Internet, por ejemplo, y ves que hay mucha confusión, gente que te explica cosas diferentes. De hecho, es muy peligroso cuando tienes demasiada información. Igual que tener poca información, poca enseñanza no es bueno, cuando tienes demasiada puede ser un momento de mucha confusión, y esto tenemos que evitarlo también. Tenemos que seleccionar cuidadosamente qué es lo que estudiamos, qué vídeos miramos, qué métodos utilizamos. Nos podemos comprar un método en
en una tienda de música o pedir uno prestado en la biblioteca municipal, método de guitarra o de canto o de armonía y estudiarlo, pero claro, igual es un método que no está adaptado realmente a nuestro nivel de conocimientos y podemos llegar a creer que es demasiado difícil. También puede ocurrir que aprendamos cosas mal, que aprendamos una determinada técnica porque pensamos que es así como hay que hacerla y luego resulta que eso nos va a llevar a un cierto bloqueo, ¿no? Porque veremos que no podemos avanzar y el día que alguien nos dice no, es que eso lo estás haciendo mal y entonces tienes que corregir y al corregir pues te puede llevar ciertas dificultades, aunque siempre podemos cambiar nuestra técnica, ¿no? Relacionado con esto voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Un guitarrista que me gusta a mí mucho se llama Wes Montgomery, era un guitarrista de jazz que fue totalmente de autodidacta, él aprendió solo, incluso ya era bastante mayorcito cuando empezó con la guitarra, pero una persona con un talento extraordinario y él no usaba la púa para tocar la guitarra, porque según cuentan la historia, él tocaba en un sitio y no quería molestar porque sus hijos estaban durmiendo o sus vecinos, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era la cuestión, entonces él tocaba en vez de con la púa con el pulgar y es muy raro porque ningún guitarrista lo hacía y de hecho incluso si yo voy a una escuela y me pongo a tocar así, el profesor me dirá, no, eso que estás haciendo está fatal. Y si yo veo a un alumno mío haciéndolo, se lo digo, no toques así porque está mal, pero él, Wes Montgomery, desarrolló esa técnica hasta unos niveles de virtuosismo y se hizo muy famoso como músico, de hecho es uno de los grandes referentes de la guitarra de jazz, con una técnica que aparentemente era equivocada. Esta técnica otros guitarristas luego la han imitado y la han trabajado. Yo la trabajo también, la de tocar con el pulgar en vez de con una púa o con los otros dedos de la mano derecha. Bien, otra anécdota interesante del mundo de la música, vamos a seguir. Efectivamente puedes aprender cosas equivocadas y estar ahí un poco confuso. También se avanza lentamente, porque claro, al no tener una guía, al no tener un profesor que te diga cuál es el camino más rápido para llegar, pues igual estás tanteando mucho, ¿no? También puede ocurrir que te estanques, que te quedes ahí parado en una fase y no sepas salir de allí, ¿no? Ya has aprendido lo que has aprendido, te sabes unas cuantas canciones o composiciones o unos punteos o lo que sea, y de ahí no sales y siempre tocas lo mismo. Eso a mí me lo han dicho muchos alumnos, ¿no? Oye, ya sé tocar la guitarra, pero mira, vengo a ti porque es que yo siempre toco lo mismo, no salgo de allí, necesito algo nuevo, ¿no? Así que estancarse también es uno de los inconvenientes que podemos tener los autodidactas. Yo de hecho no es que me estancara, ¿no? Cuando era adolescente, pero notaba que necesitaba aprender más. Entonces dije, seguro que un profesor, porque yo veía gente estudiando con profesores y veía que la gente, pues yo también necesito un profesor, por eso me puse en marcha a buscarlo, ¿no? Vamos a ver ahora qué ventaja puede tener un profesor. Como dijimos antes, se puede aprender y no se puede aprender con profesor. Aprenderemos, pero también podemos aprender con un profesor, incluso aunque tengas facilidades para ser autodidacta. Tener un profesor tiene bastantes ventajas. Esto lo encontraremos como dijimos antes, en una escuela, un profesor particular, uno en un conservatorio. Hay muchos sitios donde uno va a encontrar un profesor. Yo en general los he encontrado algunas veces por un anuncio y otras veces porque me lo han recomendado. Otras veces pues cuando fui al conservatorio, entonces fui con el profesor que me correspondía, no el que yo había elegido. En el conservatorio o en una escuela municipal te dicen, ¿quieres estudiar trompeta? Pues con este. ¿Quieres estudiar guitarra eléctrica? Pues con este. Hay un profesor y estudias con él, sea el que sea. Lo ideal es tener un buen profesor. Lo que ocurre es que no todos los profesores son buenos. Hay buenos, regulares, y hay malos. Hay muy malos profesores. Yo, por suerte, he conocido muchos buenos que me han formado, pero también he conocido regulares y muy malos. Y
Yo cuando veo un mal profesor, inmediatamente yo con este no voy a estudiar. Estoy viendo que no voy a hacer nada con él. Este me quiere engañar o no sabe lo que está diciendo. Le dedicaremos un podcast precisamente a este tema, cómo encontrar un buen profesor, porque esto es algo que seguro que muchos de vosotros estáis buscando en vuestra zona donde estáis viviendo. Así que veremos algunas recomendaciones y consejos para encontrar un buen profesor que nos dé la formación que necesitamos. De hecho, ocurre que algunos alumnos solo pueden aprender si tienen un profesor. Tú les dejas a su ritmo y nunca van a conseguir aprender nada, salvo que venga un profesor y les diga haz esto, y entonces lo harán y tocarán. Cada alumno tiene sus particularidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las nuestras como alumno y buscar cuál sería la mejor opción. Si notamos que nosotros somos incapaces de aprender, si alguien no nos enseña, tendremos que buscar un profesor, obligatoriamente. O a lo mejor encontraremos un buen método, como este que os ofrezco en la escuela de música.net, y este método es lo que nos ayudará a avanzar, aunque no tengamos profesor físicamente delante. Yo el método en vídeos que he creado es un método en el cual de alguna forma es como si os estuviera dando clases particulares, y entonces yo me tengo que adelantar a las dificultades que podéis tener y las explico para que esas preguntas ya estén respondidas dentro del propio vídeo, ¿no? Como yo tengo mucha experiencia en la enseñanza y he trabajado con muchísimas alumnos, sé cuáles son las preguntas que me van a hacer. Algunas de las personas que me habéis escrito, y muchísimas gracias porque me halaga mucho, me han dicho, mira, es que tus vídeos a mí me sirven, porque he mirado muchos otros y no está bien explicado y no me aclaro y no me entero. El curso del lenguaje musical, por ejemplo, de cómo leer música, pues la gente está súper contenta porque lo explico bien y la gente está aprendiendo a leer músicas sin necesidad de ir a una escuela. Obviamente estoy dando una formación básica, ¿no? Pero suficiente para que entendáis las partituras y las vayáis trabajando y vayáis subiendo vuestro nivel de conocimientos musicales. Un buen profesor tiene que tener un método. Esta es una de las cosas que distingue a los buenos profesores de los malos. El profesor bueno tiene un buen método y lo aplica, y además tiene otras particularidades, como que es una persona flexible, se adapta a su alumno, sabe entenderlo, sabe dialogar con el alumno, toca con el alumno y le enseña de una forma creativa y didáctica. Ser profesor es una vocación. Yo descubrí muy joven que la tenía y la he desarrollado y la he hecho durante toda mi vida. Un profesor es alguien que te guía mediante sus conocimientos y su método. Por cierto, vamos a ver lo que es un método. He buscado también en internet una definición de método. Un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Es un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Así que bueno, resumiendo, es una forma de hacer las cosas con las que puedes conseguir buenos resultados. Así que, bien, importante, un profesor, tener un método también. Los autodidactas normalmente no tienen un método en principio, pero muchos de ellos desarrollan ciertas habilidades que les permiten crear su propio método. De hecho, yo cuando empiezo a aprender algo, como ya tengo experiencia en estos temas de ser autodidacta, pues me creo mi propio método. Llevo un tiempo estudiando el violonchelo, por ejemplo, y también la trompeta, y son instrumentos que me he creado mi propio método. Seguramente muchos profesores del conservatorio o clásicos me dirían, no, es que eso que estás haciendo no es correcto. Bien, eso ya lo sé, no hay problema, pero me sirve para alcanzar mi objetivo, ¿no? Hombre, si quisiera tocarlo realmente bien la trompeta o el violonchelo, tendría que ir a un conservatorio, buscarme un profesor que me enseñara las cosas para que yo no cometiera ciertos errores que seguramente estoy cometiendo, pero que incluso así estoy tocando estos instrumentos de una forma satisfactoria. Así que cuando buscamos un profesor,
encontraremos una persona que te conoce, que sabe qué cosas debes corregir para poder hacerlo mejor. Tiene unos conocimientos, un bagaje, unos estudios que te serán muy útiles y que te va a ir recomendando. También te va a decir qué obras, qué piezas, qué canciones, qué ejercicios debes hacer y te los va a revisar semana a semana. Normalmente las clases se dan una vez por semana, que sería lo recomendable, aunque a veces podemos fijar un ritmo de estudio diferente a una vez por semana. ¿Qué desventajas tiene tener un profesor? Pues yo no diría que tienes desventajas, salvo que sea un profesor malo, porque un profesor malo directamente te va a desmotivar y te va a sencillamente, en muchos casos, porque eso lo he visto muchas veces, te va a prácticamente obligar a dejar de estudiar música, ¿no? Porque te provocará mucha frustración y te producirá una sensación de que no eres capaz de tocar, ¿no? Así que por favor, huid de los profesores malos. Principalmente un profesor hay que pagarle porque vive de eso. Y bueno, hay muchos precios diferentes. Tú tienes que valorar si puedes asumir este gasto o no, si tu familia o de alguna forma alguna persona puede ayudarte a sufragar estos gastos, o puedes encontrar un trabajo extra o alguna actividad con la cual ganar un poquito de dinero que invertir en esto. Yo como ganaba dinero primero di clases de matemáticas. Cuando estaba en el colegio daba clases de matemáticas a los niños más pequeños y les enseñaba. Con esto ganaba un dinerito y luego cuando empecé a dar clases de guitarra, pues con el dinero que yo ganaba de mis clases para principiantes, pues lo invertía en profesores que me enseñaban a mí a un nivel más superior, claro. Así que es una inversión económica, pero que yo pienso que siempre nos va a compensar. Merece la pena invertir una cierta cantidad de dinero en un profesor. Yo lo hice, de hecho invertí bastante dinero porque siempre he pagado a mis profesores sin rechistar sobre la tarifa, pero a cambio les exigía, digamos de alguna forma, que me enseñaran bien, que me enseñaran lo que yo deseaba. Si veía que el profesor no me enseñaba, mira, no me estás enseñando, déjalo. Pero tuve la suerte de encontrar profesores que sí, por el dinero que yo les daba, me daban una formación buena. Estamos hablando de profesores particulares, ¿no? Y todo esto financiado de mi bolsillo, porque mis padres nunca me financiaron nada en cuanto a música. A otras cosas sí. Entonces yo no calificaría el hecho de tener que pagar a un profesor como desventaja, ¿no? Es una contraprestación que además a la larga te va a aportar, porque luego yo he vivido de la música muchísimos años. A mí la música me ha generado vivir de ella, de tener unas entradas económicas, porque tenía una buena formación que había adquirido mediante profesores a los que he pagado. Entre otras cosas, un profesor nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a llegar mucho antes a la meta que nos hemos fijado, porque puede ser a lo mejor tocar un determinado repertorio o entrar en el conservatorio o acabar nuestros estudios de conservatorio en una escuela municipal o tocar en una banda, etcétera. Y nos preparan para hacernos profesionales. Otra cuestión con los profesores es que tenemos que reunirnos con ellos, tenemos un horario determinado, tenemos que desplazarnos seguramente a algún sitio. Por cierto que hay escuelas municipales y conservatorios locales que tienen tarifas bastante económicas porque están subvencionados por el Estado o por el Ayuntamiento. Esto tenéis que estudiarlo en vuestra área. Salir a la calle, ir preguntando, ir al ayuntamiento, ir a donde sea y preguntad, porque igual encontraréis por ahí alguna buena formación con un profesor y que os cueste un dinero que podáis pagar, ¿no? Incluso en algunos casos se dan formaciones gratuitas, ¿no? Como en casos de centros culturales o escuelas o colegios donde deciden hacer un tipo de formación. Por ejemplo, en bandas de estas que tocan saxos y trompetas, aquí hay muchas en mi zona, en Alicante, y ellos te forman gratuitamente siempre y cuando formes parte de la banda y además te dejan el instrumento.
También puedes tener en iglesias, muchas veces las personas que vais a la iglesia cantáis y tocáis vuestros instrumentos, y es posible que la propia iglesia haya decidido contratar un profesor para enseñar a la gente que luego participa en los actos religiosos mediante sus conocimientos musicales. Esto también es muy recomendable. Bien, pues esto le hemos dado vuelta a este tema de un poco de cómo estudiar con profesor, sin profesor, si conviene o no conviene. En resumen, yo creo que lo ideal es una combinación de ambas cosas, que aprendamos cosas por nuestra cuenta y también que nos busquemos de alguna forma una formación en sitios con profesores particulares o en escuelas donde podamos ampliar nuestros conocimientos y que luego esos conocimientos los apliquemos, los desarrollemos por nuestra cuenta. También interesante que busquemos qué material pedagógico puede haber en librerías, en tiendas, en bibliotecas municipales, porque puede haber vídeos, puede haber DVDs, puede haber partituras, cosas que incluso son prestadas y no hace falta pagar por ellas. Eso también son enseñanzas, incluso podemos ir a nuestro profesor y decirle, oye, mira, he encontrado esta partitura, ¿qué te parece, no? De hecho, yo me acuerdo que me había hecho muy fan de un guitarrista brasileño que se llama Baden Powell, me gustaba mucho y era el estilo que a mí me gustaba tocar, y cuando yo le enseñé esto a mis profesores del conservatorio me dijeron, no, eso no vale. Y me parecía muy injusto porque Baden Powell fue un grandísimo guitarrista y que ha tenido un renombre y unas grandes composiciones, pero él nunca se le ha dado la oportunidad de entrar sus partituras en el conservatorio. Así que si podemos, busquémonos un profesor y también aprendamos por nuestra cuenta todo lo que podamos. Desarrollar nuestra curiosidad, observar, y un hábito de los cuales ya habíamos hablado anteriormente es hagamos amistad con otros músicos, con otros estudiantes, compartamos conocimientos, metámonos en una banda, en un grupo, en una rondalla. Las rondallas son esas formaciones con músicos de pulso y púa, o sea, guitarras, bandurrias, etcétera. Recuerdo que un día que estuve en Las Palmas de visita en Canarias, iba por la calle y en un garaje había un grupito de gente bastante mayor, así como de ya jubilados, y estaban ensayando un repertorio porque en Canarias es muy popular, ¿no?, este tipo de grupos, y me quedé un rato escuchándolos y ellos hola, me saludaron y estuvimos charlando un rato, y bueno, fue muy bonito, ¿no?, ver que la gente se junta independientemente de su edad y conocimientos para aprender juntos cosas. Así que podéis hacer eso, podéis buscar en vuestro entorno, allí en vuestro barrio, vuestra ciudad, si hay algún sitio donde podéis aportar vuestros conocimientos o donde podéis adquirir conocimientos. Bien, pues ya por hoy no voy a hablar más porque no quiero que se prolonguen mucho estos audios, aunque sé que a mucha gente les interesan. Esta es una de las formas que tengo de comunicarme con vosotros. Bueno, de hecho tengo dos principales, que son estos podcasts, estos audios. Por cierto, que si entráis en iVoox podéis descargaros mediante una aplicación. Bueno, podéis descargaros la aplicación al móvil, tanto si es iPhone como si es Android, y descargaros estos audios para disponer de ellos aunque no tengáis conexión a internet. Y la otra forma de comunicarme con vosotros es mediante correo electrónico. Así que suscribiros en la página web, en el formulario, nombre, dirección, y mirar en vuestro correo cuando os llegue el correo de confirmación. Y por favor, abrid mis correos, que hay muchas cosas interesantes y algunos regalitos que os van a gustar. Pues muy bien, nos vemos en el próximo podcast. Besos, abrazos y achuchones varios para todos y para todas.